hueco en el muro. La temática que nos acompañará durante esta semana tiene que ver o hace referencia al área rural, la reconfiguración que se presenta al día de hoy sobre el movimiento campesino, lo rural, que continúa, qué transformaciones han acontecido en términos generales y en términos concretos en torno a esta coyuntura. De esta temática que vamos a hablar, vamos a conversar durante esta semana sobre la ruralidad de hoy y ahí vamos a poner un énfasis sobre lo campesino, debatir el agronegocio. Así que para dar inicio a esta temática semanal es necesario hacer una suerte de mirada histórica, tener la historicidad de la ruralidad y del movimiento campesino vinculado, por supuesto, a la producción agropecuaria en todas sus variantes. Así que, recurriendo por supuesto a una entidad como es la Fundación Tierra, que es una fundación especializada justamente en el área rural boliviano. Para ello, le vamos a pedir a nuestro compañero Pablo que de lectura uno de los trabajos de la Fundación Tierra. Gracias, Santos. Sí, como dices, esta semana vamos a hacer un análisis, ¿no?, de esta reconfiguración de lo campesino desde distintas miradas y, como has anunciado, es desde la Fundación Tierra un artículo de esta institución titulado Retrato del campesino en la Bolivia de hoy. Comienza hablando de que con la revolución de 1952 y la reforma agraria, emergió el campesinado como un sector homogéneo. Hoy sucede algo distinto, dado que se puede hacer referencia a tres tipos de productores cuyo perfil se define de forma principal por su cercanía a la mercantilización, según identifican investigadores y los propios protagonistas del sector. El primero es el campesino tradicional, que se distingue porque practica una agricultura familiar. El segundo es el productor especializado, que abastece a los mercados y que tiende a cultivar solo un producto a mayor escala. Y el tercero es el productor agroindustrial. El campesinado es un grupo social que surgió a partir de la segunda mitad del siglo XX, pero que desde entonces atravesó por tres fases históricas, según explica el director de la Fundación Tierra, Gonzalo Choque. ¿Cuáles son esas fases? La primera fase, que data desde 1953 hasta los años 60, se caracteriza porque los campesinos tenían las mismas condiciones materiales en cuanto a herramientas de trabajo, modos de producción y superficie de tierra. En la segunda fase, el sector ingresó en una crisis por la subdivisión de la tierra que experimentó la propiedad familiar y por la presencia de nuevos productores en zonas de colonización. Además, un factor importante fue la migración a las ciudades de sus integrantes jóvenes a partir de la liberalización de la economía, esto en las décadas de los 70 y 80. Y la tercera etapa se caracteriza por la incursión en nuevas prácticas y segmentación de los tres subgrupos de productores. La aparición de la soya en la década de los 80 hizo que varias unidades productivas campesinas fueran absorbidas por la agroindustria emergente en el oriente boliviano. Continúa este artículo hablando del campesino tradicional. Con la papa como producto estrella, el campesino tradicional se caracteriza por practicar una agricultura de subsistencia. Cultiva con tecnología tradicional en una superficie de hasta 1.5 hectáreas de tierra, según el estudio denominado Marginalización de la Agricultura Campesina e Indígena de la Fundación Tierra. Este grupo, explica Gonzalo Colque, trabaja para subsistir y autoabastecerse, aunque es golpeado por los productos que ingresan vía importación y contrabando. Los quechuas y aymaras son el principal ejemplo de esta situación. Dado que su producción, en el mejor de los casos, llega a mercados locales, es un sector donde prevalece la pobreza. Este campesino, según el investigador, se dedica a otras actividades no agrícolas para completar su canasta básica alimentaria. Rodolfo Machaca, que fue secretario ejecutivo de la Central Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, la CESUTCB, considera que el campesino tradicional es el sector al que hay que brindar más apoyo estatal para mejorar sus condiciones de vida. La esperanza es de mantener y producir para sustentar la vida en el campo, dice Machaca.
Hablemos ahora de los agricultores mercantiles. Estos se caracterizan porque producen en superficies que van desde las 1.5 hectáreas a las 50. Cuentan con maquinaria agrícola y la mayor parte de su producción está destinada a fines de comercialización, según la investigación mencionada. A diferencia de la agricultura tradicional, que se centra en producir de forma diversificada, este grupo se especializó en un solo tipo de producción. Sus productos estrella son arroz, quinoa, sorgo, piña, banano y café. Justino Loaiza, que fue presidente de la Coordinadora de Integración de Organizaciones Económicas Campesinas, Indígenas y Originarias, explica que para ellos como productores está primero la alimentación, el autoconsumo y también brindar alimento a la población. Vayamos a la descripción que hacen respecto al campesino agroindustrial. Según la publicación de la Fundación Tierra, la agroindustria desplazó y absorbió a los sectores tradicionales de producción a pequeña escala en los últimos 30 años. Gonzalo Colque comenta que existen algunos sectores campesinos que logran insertarse de forma exitosa en este rubro que tiende más a la exportación de soya, que es su producto estrella. Datos del sector también nos ofrece la Fundación Tierra en este artículo y dice que la Ley 338 desde enero del 2013 está vigente la Ley de Organizaciones Económicas Campesinas, Indígenas, Originarias y de Organizaciones Económicas Comunitarias para la integración de la agricultura familiar y soberanía alimentaria. Según una estimación de la Fundación Tierra sobre la base de datos del Instituto Nacional de Estadística, en el 2014 el 80% de los indígenas de la Amazonía que producen alimentos están en situación de pobreza. Los aymaras y quechuas están entre el 60 y 70% de esta condición. 70% de los guaraníes están en esta área de pobreza. Pero también la Fundación Tierra nos ofrece un punto de vista, el de Roberto Machaca, que fue secretario de la CSUCB, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia. Roberto Machaca dice en la que hay que apoyar a los productores tradicionales. Un campesino indígena originario tiene todo el derecho de ser un empresario mediano o grande, pero su característica, su vocación agrícola, siempre es ecológica y de producción orgánica. Eso puede llegar a ser una gran ventaja para el país. Y continúa. Ahora, los pequeños productores que estamos ya establecidos en pequeñas tierras, la esperanza es de mantener y producir para nuestra propia alimentación y quizá sostenerse para sustentar la vida en el campo. Ahí estamos, pero hay que dar mayor fuerza a los pequeños agricultores para que realmente se establezca y garantice para el futuro esa mano de obra y fuerza productiva para que alimenten a nuestras generaciones futuras. Eso no hay que perder de vista, sino que hay que fortalecer. Hay que ayudar, hay que apoyar a nuestros pequeños productores campesinos para que también sean garantía a futuro en materia de alimentación orgánica, ecológica, para el pueblo boliviano. La agricultura familiar en Bolivia casi no está establecida porque todo está configurado en función de la comunidad. En un conjunto de familias todo está regido por la comunidad, que es ancestral. De esa manera es la tradición agrícola de las comunidades. Finalmente dice, para hablar del campesino hay que mirar con mucha lupa y con mucho cuidado. El comportamiento en el sector del altiplano ha ido disminuyendo en el sentido de que hay una migración campo-ciudad. El éxodo inició desde los años 70 y 80. En el caso de la Amazonía, la esperanza es mucho mayor, teniendo tierras más productivas. Entonces, en función a eso, el comportamiento de la agricultura es esperanzadora con las nuevas leyes, dice finalmente este artículo de la Fundación Tierra, que cita punto de vista del que fue secretario ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, Roberto Machaca. Son varios puntos que nos ofrece este artículo que nos permite tener un retrato del campesino en la Bolivia de hoy. Continuamos con esta mirada sobre la reconfiguración del área rural y el actor importante, el campesino o el movimiento campesino, el familiar, el colectivo, y tiene que ver con las propuestas de los partidos políticos respecto a la producción agropecuaria en el país
Y este estudio de la Fundación Tierra señala y dice, repiten fórmulas que agravan la situación del país. Los programas se centran principalmente en ajustes macroeconómicos y expansión de actividades extractivas como la agroindustria, la minería del oro y la exportación de litio. El país está rumbo a las elecciones de agosto del 2025. Los partidos políticos que compiten por la silla presidencial en las elecciones de agosto repiten fórmulas que podrían agravar la situación del país sin considerar los costos sociales y ambientales de sus propuestas, de acuerdo con este análisis de la Fundación Tierra. Los partidos políticos rumbo a las elecciones generales del 2025 repiten fórmulas que podrían agravar más la situación del país, señala una nota de prensa de la institución. Se advierte que la mayoría de las propuestas carecen de medidas concretas para abordar los costos sociales y ambientales de las reformas planteadas. Las observaciones realizadas se encuentran en el documento Programas de Gobierno sin responsabilidades socioambientales, en el que se reflexiona sobre la urgente necesidad de contar con políticas sostenibles en un contexto marcado por el estancamiento económico y una inflación proyectada del 15% para fines del año. Los programas se centran principalmente en ajustes macroeconómicos y expansión de actividades extractivas como la agroindustria, la minería del oro y la explotación de litio. También convergen en planteamientos similares como la creación de fondos de estabilización, eliminación parcial de subsidios a combustibles y la flexibilización del tipo de cambio. Sin embargo, en el marco del análisis técnico se puede evidenciar un patrón preocupante: la falta de medidas claras para mitigar los impactos socioambientales y ambientales de sus propuestas. Aunque se plantean reformas profundas en materia económica, no se explican los mecanismos de protección para las poblaciones vulnerables, ni se consideran los compromisos del país en materia ambiental. En el ámbito social se advierte sobre potenciales aumentos del desempleo, pérdida del poder adquisitivo y agravamiento de la pobreza, sin que se presenten mecanismos de protección para los sectores más desprotegidos. Por otro lado, la pérdida de bosques primarios en Bolivia, la segunda más alta del mundo, los incendios forestales, récord 2024, 12,6 millones de hectáreas quemadas, y la contaminación generada por la minería del oro y el litio son algunas de las señales de alerta que acompañan este escenario de devastación medioambiental. En este contexto, el documento apunta a los impactos específicos que se agravarían por sector. Por la agroindustria crecería la amenaza de altas tasas de deforestación e incendios forestales recurrentes. Por la minería aurífera continuará el riesgo de contaminación de los ríos con mercurio, la destrucción de áreas protegidas y de territorios indígenas. Finalmente, la industria de litio, de la que no se tiene evaluaciones de impacto ambiental, amenaza con la alteración de sistemas hídricos con un consumo proyectado de hasta 10 millones de metros cúbicos de agua anuales. Frente a esta situación, la Fundación Tierra hace un llamado a la ciudadanía y a los actores políticos a exigir propuestas más responsables y coherentes con la realidad del país, que garanticen no solo crecimiento económico, sino también equidad social y sustentabilidad ambiental, que integren objetivos sociales, económicos y ambientales con metas claras, medibles y transparentes. Gracias, Santos. Estos insumos que vamos utilizando en esta primera entrega, en el análisis y también las reflexiones sobre el tema que nos hemos planteado en esta semana, la reconfiguración de lo campesino en nuestro país, nos muestran una cosa, ¿no?, que es, creo, fundamental como un punto de partida: reconocer la complejidad que hay de aquellos aspectos que caracterizan al sector campesino en nuestro país. Es decir, que por el territorio que ocupan, por el origen étnico que puede haber, por el tipo de producción que realizan, por la propiedad de tierra que tienen, y bueno, seguramente podemos considerar muchos otros aspectos más
encontramos de que sí, cuando hablamos de lo campesino estamos hablando de un sector importante de la población en nuestro país, pero que es bastante complejo. Creo que esto es fundamental entender porque posiblemente desde los espacios urbanos podemos tender a simplificar, ¿no? O a homogenizar nuestra comprensión respecto a lo campesino, basándonos solamente en que son productores de alimentos que permiten que nosotros en las ciudades pues tengamos la posibilidad de seguir viviendo. Muchas veces nuestras consideraciones, nuestras reflexiones tienden a cómo accedemos fácilmente, ¿no? O con dificultades de ese alimento que producen y posiblemente muchos nos quedemos en eso. Cuando hablamos del sector campesino o de lo campesino en nuestro país, creo que es importante y eso es la riqueza de estos textos que hemos leído. Nos muestran precisamente esa diversidad por un lado, pero también esa complejidad. Ahora, creo que es importante también entender de que esta comprensión no solamente puede ser de quien pues está en la actividad diaria, de alguien que está a pie, podemos decir, ¿no? Sino en el último artículo que compartía Santos, nos muestra también de que las reflexiones, la comprensión de lo campesino, ya por sectores políticos, por sectores especializados, también pueden caer en una simplificación y en una homogenización. Creo que ahí el valor uno de estos artículos que hemos compartido son insumos, eso sí, pero ahora la reflexión sobre el papel que cumplen más allá de lo productivo en nuestro país, creo que son los elementos que vamos a ir recogiendo precisamente en esta semana para ir más allá de una descripción solamente de qué es lo que producen, en qué tamaño de tierras producen y quedarnos en eso, apreciaciones muy limitadas, ¿no? Por eso creo que es importante que esta semana le prestemos atención a quienes vamos a invitar para que nos den su mirada respecto a este tema y pues podamos al final ampliar, ¿no? Desde los espacios urbanos fundamentalmente, no solamente el papel productivo, sino el papel social, el papel político del sector de los campesinos en nuestro país. Un apunte sobre eso, Santos, en el primer artículo que leímos, donde evidentemente se hace mención en el segmento que describe al sector campesino como agroindustrial, ¿no? Evidentemente dice que hay algunos sectores que logran insertarse de forma exitosa, pero cuando habla de los orígenes, ¿no? Y también en base a estimación de la Fundación Tierra, desde los sectores campesinos que tienen una raíz indígena, según datos del 2014, el 80% de los indígenas de la Amazonía, que puedan estar en cualquiera de estos segmentos, pero la mención que hacen es cuando se habla de lo agroindustrial, los indígenas de la Amazonía que producen alimentos están en una situación de pobreza, ¿no? El 80%. Cuando hace referencia a los aymaras y quechuas, ¿no? Que también puedan estar incursionando, ¿no? En este tipo de producción más agroindustrial, dice que los aymaras y quechuas están en situación de pobreza entre el 60% en el caso de los aymaras y el 70% en el caso de los quechuas, ¿no? Están en esa condición de pobreza. Y cuando hace referencia a los guaraníes, ¿no? Solamente cita a estas raíces indígenas, dice que el 70% están en esta área de pobreza, inclusive intentando insertarse, ¿no? En estas formas ya productivas. La Fundación Tierra lo dice muy claramente, cercanas a la mercantilización, ¿no? Que es el agroindustrial y anterior a ellos, ¿no? Los agricultores mercantiles, ¿no? Porque cuando hace referencia a los campesinos tradicionales, está hablando de quienes producen para subsistir, ¿no? Pero además, una de las cosas que menciona este artículo es que solo los campesinos tradicionales tienen una producción diversificada. En cambio, los agricultores mercantiles y agroindustriales tienden a determinados cultivos, ya no una diversificación, ¿no? Se habla de los productos estrella. Entonces, menciono esto porque posiblemente es una de las cosas también que nos van a hacer entender el papel político que han jugado en los últimos años el sector de los campesinos, fundamentalmente
precisamente cuando el movimiento al socialismo gana las elecciones del 2005, ¿no? Y asume en el 2006. Y todo el proceso que se desarrolla posteriormente de políticas que atiendan a las necesidades de estos sectores que, a pesar de que puedan algunos de ellos incursionar en la producción agroindustrial, igual están en una situación de pobreza en relación a los agroindustriales, por ejemplo, ¿no? Al sector ya más empresarial. Entonces, el papel político que juega en las últimas décadas tiene que ver precisamente con esta situación de marginamiento, con esta situación de pobreza en la que se han mantenido amplios sectores del campesinado. Ahora, en la última época se tiende a decir de que hay sectores que han empezado a ser los nuevos ricos. Por ejemplo, cuando se habla del sector cocalero, ¿no? Por la dimensión del movimiento económico que se genera, este sector podría entenderse de que, bueno, son los nuevos ricos, ¿no? O alguien podría entenderlo así. O algún otro sector, ¿no? En el caso de quienes producen quinoa, por ejemplo, si realmente el periodo que se ha vivido, ¿no? De auge de la producción y comercialización de quinoa permite calificar de que han dejado ese área de la pobreza, ¿no? Razón por la que podría especularse respecto al papel político que puedan estar jugando. Creo que ahí, por ejemplo, hay que tener mucho cuidado en quienes en estos últimos lustros, sobre todo del proceso de cambio, quienes han estado, ¿no? A nivel de dirigencia y que han ocupado responsabilidades a nivel del Estado, y quienes se han mantenido en la base, ¿no? En las comunidades, en la producción agrícola. Es decir, no podríamos, ¿no? A partir de el papel que han jugado en estas responsabilidades estatales o en la producción de base, calificarlos homogéneamente. Posiblemente hayan sí personajes o algún sector que haya podido generar más ingresos, pero en general, como sector campesino, todavía se está luchando por la subsistencia, ¿no? Por generar más espacios o más posibilidades de manutención de sus familias y de sus comunidades. Digo esto porque recuerdo algún comentario que hiciste, Santos, cuando ocurrieron los enfrentamientos en Yayagua, en semanas anteriores, en las que pues varias comunidades campesinas jugaron un papel en esas movilizaciones, ¿no? Incluso desde algunos espacios se decía de que habían ingresado a Yayagua al saqueo, y que por ahí también podría entenderse, ¿no? Eso podría explicar por el nivel de pobreza que viven, ¿no? Estas comunidades, ¿no? Bueno, simplemente digo esto, ¿no? Para volver a manifestar, ¿no? La complejidad que tiene el análisis de este sector, y que por eso mismo durante estos días que vienen pues vamos a intentar enriquecernos con los aportes que nos hagan nuestros invitados. Pablo, muy de acuerdo con esta lectura que has hecho, estas dos lecturas que has hecho en torno, a partir de esta mirada histórica que nos plantea la Fundación Tierra, las modificaciones que se han ido produciendo, y que no solamente habría que mirar en términos cuantitativos, porque efectivamente los censos de población y vivienda consolidan esta tendencia, no solamente boliviana, sino a nivel mundial, esta suerte de desruralización, ¿no? Un vaciamiento del área rural hacia las ciudades o hacia las principales capitales del país, fundamentalmente porque no encuentran condiciones adecuadas para la subsistencia, y que se ven obligadas a migrar. Esto es un hecho incontestable, y este 60% de campesinos pobres y el 80% en las tierras bajas probablemente también tiene que ver no solamente con términos cuantitativos, sino también cualitativos. Es decir, si las condiciones de vida durante todo este periodo han mejorado o se han deteriorado cada vez más, ¿no? Porque más allá de la buena voluntad o de las políticas públicas que se han llevado adelante en el país, parece que han sido insuficientes, porque uno de los propósitos no solamente era mejorar las condiciones de vida, sino también establecer una suerte de tensión en el área rural para que la gente no siga migrando, sobre todo la gente joven. Recordemos, por ejemplo, los programas Misiego, que fundamentalmente estaban
orientadas a una mejor producción, dotándoles justamente de agua para su producción, el riego, que es fundamental, el agua para la producción. O, por ejemplo, para mencionar, inclusive se señalaba en la época neoliberal, se otorgó bono, el bono sol, ¿no? Que en algunos estudios se establecía que la gente que recibía su renta de dignidad, digamos los papás o los abuelos, prácticamente como no lo gastaban, lo invertían en su familia y esto mejoraba, se decía, las condiciones de vida. Después se aplicó el bono de dignidad, el cual conocemos, con distintas características, por supuesto, pero si uno mira la tendencia, parece que esto no ha modificado sustancialmente las condiciones de vida de la población en el área rural, y esta tendencia a la migración es fuerte. Pero más aún todavía hay otras temáticas que han ido surgiendo, que ya estaban presentes, ¿no? Como el tema de la producción agropecuaria, ecológica, orgánica, sin negar de que existe producción agroecológica orgánica en el país y hay una normativa, una prohibición, sin embargo se han ido autorizando la utilización de transgénicos en el país. Y esa tendencia exitosa a la que mencionabas, esta experiencia exitosa de algunos sectores campesinos que se han incorporado a este sector agroindustrial que fundamentalmente apunta hacia la exportación de ese producto especializado, ya llámese soya u otro, ¿no? Creo que también en términos cualitativos pudiera ser un sector pequeño, a diferencia del gran sector del movimiento campesino, pero es un sector que tiene impacto de generación de recursos a partir de esta suerte de especialización. Y simplemente yo creo que también hay refrendo aquello que dice que fundamentalmente quienes hoy están en la carrera electoral, fundamentalmente los partidos que creen que van a ganar estas elecciones, siguen apuntando a fortalecer esta corriente es activista en el país, sin importar las consecuencias sociales, medioambientales, tiene que ver con la deforestación. Mencionabas el tema de la coca, fundamentalmente la deforestación, o el tema de la soya, también vinculada a la deforestación, o la actividad minera, y llámese oro de las grandes empresas, medianas empresas, o de la propia cooperativa, que es un mal nombre o un falso nombre, digamos, y las consecuencias que hoy estamos viviendo, pero para nada es una preocupación central en la propuesta de los partidos políticos. Creo que estos análisis creo que nos ofrecen mayores elementos para tener una mirada general de entradita. En la semana vamos a tener participaciones de gente más experta del tema, creo que nos pueden ayudar también sobre los desafíos que tenemos en esa reconfiguración en el área rural. El hueco en el muro.